tal, estimados estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira, encargado de trabajar con ustedes el curso de álgebra de este ciclo ordinario virtual 2019-2. En esta oportunidad nos complace en desarrollar la sesión número 3, cuyos temas que vamos a abordar son temas hasta cierto punto que el estudiante que ya llegó a este nivel lo conoce o lo maneja. Una de las grandes dificultades que tiene precisamente es tener que llevar del lenguaje coloquial, del lenguaje literal, por llamarlo así, al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático. Es ahí precisamente donde el estudiante tiene una gran y enorme dificultad, sobre todo cuando queremos plantear ecuaciones, es decir, llevarlo al lenguaje matemático, porque el tema de hoy es ecuaciones de primer y de segundo grado, ¿no? Entonces vamos a tener que tratar de resolver los problemas con bastante calma, tratando en lo posible de que el estudiante logre entender cómo es que se llega de ese lenguaje coloquial, ese paso trascendental del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Básicamente es un aspecto importante que gira en torno a esto, es entender bien el problema para luego plantearlo con variables y tener que resolverlo. Bien. Vamos entonces a pasar al desarrollo de los ejercicios. Bien, dice, una compañía de servicio de taxis tiene una política de cobrar $5 por contratar su servicio y por cada kilómetro de recorrido en su servicio tiene un costo adicional de $2. Si Juan contrató dicho servicio y al llegar a su destino pagó en total $75, la pregunta es ¿cuántos kilómetros recorrió el taxista? Entonces acá la idea, como les comentaba precisamente en la parte introductoria, ahí el problema está dado de manera contextualizada. Entonces lo que hay que hacer nosotros es primero entender de lo que se trata o de qué es lo que nos quiere decir, cuál es el mensaje del problema, para luego tener que plantearlo en torno a variables y formular la ecuación en este caso. Acá, por ejemplo, me habla que esta compañía de servicio de taxi tiene una política de cobrar $5 por contratar el servicio. O sea, uno levanta el teléfono, hace una llamada y dice, bueno, necesito un servicio de antemano. Si ya va a contratar el servicio, ya le van a cobrar $5, tan solo hecho por generar el contrato. Pero por cada kilómetro recorrido tiene un costo de $2. O sea, si vamos a suponer que yo quiero hacer uso de un taxi y voy a emplear 20 kilómetros, debo pagar primero los $5 del contrato y luego por cada kilómetro debo pagar $2. Esa es más o menos la mecánica o lo que quiere o pretende decirnos el problema. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuántos kilómetros recorrió el taxista. Es más, eso es lo que se pregunta. Entonces, en este tipo de problemas, en la pregunta está la variable o las variables que hay que considerar en el problema. Habida cuenta que acá me están preguntando cuántos kilómetros recorrió el taxista, es porque no sabemos. Entonces, ahí lo lógico sería considerar X, la cantidad de kilómetros que recorrió el taxista. Por ahí empezamos, ¿eh? Entonces, como paso número 1, vamos a considerar acá lo siguiente. Sea X la cantidad de kilómetros recorridos. Esto me va a permitir formular mi ecuación. Muy bien, de esta manera digo lo siguiente. Para empezar, ya hizo el contrato, entonces ya pagó $5. Perdón. Por cada kilómetro que él recorre, o el taxista recorre, va a cobrar $2. Pero ¿cuántos kilómetros recorriendo? X, entonces sería 2X. ¿Correcto? Es decir, si yo recorro 1 kilómetro, cobro $2. Si yo recorro 2 kilómetros, sería 2 por 2, $4. Y así sucesivamente. Pero como no sabemos cuántos kilómetros recorrió, sería 2X. ¿Cuánto está pagando en total? Ahí lo dice el problema. El problema dice que en total pagó $75. Bueno, ¿te das cuenta? El problema es más sencillo de lo que parece realmente. Si uno lo ve así, el problema en forma contextualizada, da la impresión de que resulta un poco difícil tener que formularlo. Pero si te das cuenta y lo llevas al lenguaje matemático, nos encontramos con una ecuación de primer grado, que por cierto son las ecuaciones más sencillas por resolver. Entonces hallamos X acá, el 5 pasa al segundo miembro de la igualdad y nos quedaría una ecuación de esta forma. 2X es igual a 70. Despejando X me quedaría que X es igual a 35. ¿Qué cosa era X? La cantidad de kilómetros que recorrió el taxista. Entonces, como paso número 2, ya damos respuesta al problema. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Recorrió
35 kilómetros. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa D. Fíjate, el problema es bastante sencillo. Si te das cuenta acá, una vez que ya lo he llevado al lenguaje simbólico, te das cuenta que esto prácticamente es un problema muy, pero inofensivo, ¿no? Es una ecuación de primer grado con una sola variable, que es lo más sencillo con lo que nos podemos encontrar. Pasemos al problema número 2. Dice, por un pedido especial de un grupo de clientes, un bartender prepara un trago compuesto en su totalidad por pisco quebranta y vodka. ¿Cuántos mililitros de pisco quebranta al 42% de alcohol deberá mezclar el barman con vodka al 56% de alcohol para obtener un vaso de dicho trago con 100 mililitros de volumen? El volumen en total es de 100 mililitros, al 49% de alcohol. Entonces acá se trata de que este barman va a preparar un trago. Ese trago contiene en total 100 mililitros. Pero ahí está pues los dos tipos de trago. Pisco por un lado y vodka por otro lado, ¿no? De esos tragos va a preparar precisamente el barman un pedido especial, por llamarlo así. Entonces vamos a considerar acá lo siguiente. X para mí va a representar número de mililitros de pisco quebranta. Porque hay dos tragos, ¿no? Pisco. Por ahí lo dice, el porcentaje sería al 42%. Ahora, pero el trago en total, ¿cuánto de volumen tiene? Dice ahí 100 mililitros. Entonces, si ha echado, vamos a suponer que si ha echado 40 de pisco, entonces 60 tendrá que echar del otro trago, que es vodka. Entonces, 100 menos X, porque en total son 100 mililitros, 100 menos X va a representar el número de mililitros de vodka. Pero esto es, ahí lo dice el problema, al 56%. ¿Correcto? Ahora bien, si hablamos de porcentaje de alcohol, entonces, en cuanto a pisco, es el 42%, que sería pues 42 sobre 100 de X. Es el porcentaje de alcohol precisamente cuando trabaja con pisco. Y el porcentaje cuando trabaja con vodka es del 56%. Estamos hablando del porcentaje de alcohol. Entonces sería 56 sobre 100 de vodka. ¿Cuánto es de vodka? 100 menos X. Esto va a ser igual a un trago que finalmente sale con un porcentaje de 49%. Esto debe ser el 49%, 49 sobre 100 del volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 100. Entonces, en esta ecuación, vamos a subrayar acá la ecuación. Voy a llamarle ecuación asterisco verde. Esa ecuación, ¿de dónde ha salido? Precisamente de trabajar con la condición de alcohol, ¿no? Recuerda que el pisco está preparado al 49% de alcohol, mientras que el vodka contiene un 56% de alcohol. Entonces, cuando hace la mezcla, entonces ese trago sale precisamente con un preparado de 49% de alcohol. Bueno, entonces acá tenemos ya la ecuación formulada, ya planteada, entonces lo que me quedaría es simplemente resolver. Y para tal efecto, bueno, como son fracciones homogéneas, como puedes darte cuenta acá, estos 100 se cancelan y resolvemos la ecuación, que ya resultaría ser bastante sencilla, ¿no? Entonces acá puedo inclusive factorizar, si quieres, séptima sería 6, ojo, séptima sería 8, séptima sería 7 por 100, 700. A resolver esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces ahí nos queda que 6x más 8 por 100 sería 800 menos 8x es igual a 700. Entonces
X es igual a, resolviendo ya esta ecuación, que es una ecuación de primer grado, llegamos a que X es igual a 50. La pregunta es, ¿cuántos mililitros de pisco quebranta al 42%? Entonces, X, ¿qué estaba representando X para nosotros? La habíamos considerado nosotros para efecto de empezar a desarrollar el problema que X es la cantidad o el número de mililitros de pisco quebranta al 42%. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, 2, podríamos decir lo siguiente. En un vaso de 100 mililitros de dicho trago contiene X. ¿Qué cosa era X? Pisco. 50 mililitros de pisco quebranta. Eso es precisamente lo que nos preguntaban. Claro, si la pregunta hubiera sido ¿cuántos mililitros contiene ese trago de vodka? Sería pues la diferencia, 100 menos 50, 50. O sea, está, digamos, mitad, ¿no? Bien. Entonces acá vuelvo a reiterar el problema o la dificultad que se puede tener en este problema, porque ya puedes observar tú que resolver la ecuación no es gran cosa. No creo que sea, digamos, represente una gran dificultad para ti, pero sí la preocupación que tiene el estudiante en este tipo de problemas es tener que entenderlo para poderlo llevar precisamente a formular la ecuación matemática. Pasemos entonces al problema número 3. El área total de dos parcelas de forma cuadrada es de 26.500 metros cuadrados, ¿correcto? Si la longitud del lado de una parcela excede a la longitud del lado de la otra en 10 metros, ¿cuál es el perímetro de la parcela de mayor longitud de su lado? Bueno, acá también, a ver, vamos a entender. Me hablan de dos parcelas que tienen la forma de un cuadrado, pero uno de ellos, una parcela más, es tal que la longitud de su lado es 10 metros más. Vamos a suponer, entonces, si hablamos de dos parcelas, una tiene lado X, la otra tendrá lado X más 10. ¿Correcto? Porque hay una diferencia de 10 metros entre la longitud de sus lados. Pero ambas parcelas son de forma cuadrada. Y por lo tanto, el área de esas parcelas sería pues la longitud de su lado elevado al cuadrado, por fórmula elemental de la geometría. Entonces, vamos a proponer lo siguiente acá. Sean X y X más 10 las longitudes de los lados de las parcelas. Entonces tenemos acá lo siguiente. Como me dicen que el área, si la longitud del lado de una parcela excede, entonces ¿cuál es el perímetro de la parcela? Muy bien. Ahora, el área total, ahí el dato clave, el área total de las dos parcelas, o sea, el área de la primera parcela más el área de la segunda parcela es igual a 26.500. Entonces acá, como X es el lado de la primera parcela que tiene la forma del cuadrado, su área sería X al cuadrado. Más el área de la otra parcela sería X más 10 al cuadrado. Y esto por dato, porque me dan por dato, ese es 26.500. Ahí está, el área total de las dos parcelas. He sumado la primera parcela, el área de la primera parcela con el área de la segunda parcela. Entonces no me queda otra cosa que resolver acá. Resolviendo sería X al cuadrado más cuadrado del primero más el doble producto más el cuadrado del segundo. Igual 26.500. Esto conlleva a decir lo siguiente. 2x al cuadrado más 20x menos, en este caso, vamos a pasar todo para acá, 100 menos 26.500 sería pues 26.400 y esto es igual a 0. ¿Se puede simplificar? Sí, saquemos mitad. Sacando mitad acá me quedaría x al cuadrado más 10x menos 13.200. Y esto es igual a 0. Una de las formas de poder resolver esto es tratando con el aspa simple. El método de factorización por el aspa simple. Factores de x al cuadrado, x por x. Factores de menos 13.200 podría ser pues 120 menos 110. Entonces, cuando multiplicas en aspa y sumas algebraicamente, te das cuenta precisamente que nos da el término central. Bueno,
Entonces, resolviendo esa ecuación, te quedaría acá que x tomado valores o menos 120 o x igual a 110. Pero como x está representando la longitud o la medida de uno de los lados, evidentemente no puede ser negativo. Entonces nos quedamos que x es igual a 110. Que viene a ser el lado del primer terreno, de la primera parcela. El otro lado sería 10 metros más, sería 120, ¿correcto? Pero ¿qué me piden? ¿Cuál es el perímetro de la parcela de mayor longitud? Entonces concluimos por acá, perímetro de la parcela de mayor longitud. Como es un cuadrado, será pues 4 veces el lado, que sería x más 10. Pero como x ya ha sido calculado, acá lo tengo calculado precisamente acá en la nube azul, nótese, x vale 110, sería 110 más 10 sería 120, 120 por 4 sería 480 metros. Esto resulta ser el perímetro de la parcela de mayor área, 480 metros. También acá no creo que exista mayor dificultad, lo único que había que recordar cositas como por ejemplo cómo es el área de un cuadrado, que es la longitud del lado al cuadrado. Y entender la idea de que el área total se está refiriendo a la suma de las dos áreas de los terrenos, ¿no es cierto? Pasemos entonces ahora al problema número 4. ¿Qué es lo que tenemos en el problema 4? A ver. Dice, en la clase de álgebra se dejaron como tarea 2 ejercicios. Si Juanita responde el primer ejercicio, que consiste en encontrar el conjunto J, entonces el conjunto J está dado precisamente de la siguiente manera. Es el conjunto de todos los elementos reales tales que cumplen esta condición. Y esa es una ecuación, como se puede ver ahí, que no tiene soluciones reales. Entonces ahí hay que hallar los valores de K de tal manera que esa ecuación, que a simple vista uno se puede dar cuenta que es una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática, pero cuando una ecuación cuadrática o de segundo grado, como quiera llamarle, no tiene soluciones reales, o mejor dicho, tiene soluciones imaginarias o complejas. Y eso tiene que ver precisamente cuando el discriminante de la ecuación de segundo grado es menor que 0. Entonces, por ahí va. Hay que encontrar precisamente los valores de K de tal manera que hacen que esa ecuación no tenga soluciones reales. Entonces, vamos por partes acá. Aprovechemos este espacio que está por acá para ir a empezar a desarrollar. En J, en el conjunto J, una vez más, para que no tenga soluciones reales, ¿qué se debe cumplir? Voy a poner acá, se debe cumplir que el discriminante tiene que ser menor que 0, para que tenga soluciones no reales. ¿Y cuál es el discriminante? ¿Cómo se define? B cuadrado menos 4AC. Entonces hacemos los cálculos rápidamente. B al cuadrado sería, pues, en este caso, menos 3K elevado al cuadrado menos 4A. ¿Cuánto vale A? 1 por C. ¿Qué valor toma C? Toda esta expresión acá, que es 5 cuartos menos 11K. Esto tiene que ser menor que 0. Bueno, resolviendo esto, ojo, porque acá tenemos que elevar al cuadrado, mínimo con un múltiplo, hacer una serie de operaciones que no son difíciles, por cierto, vamos a llegar a la siguiente ecuación. 9K cuadrado más 44K menos 5 menor que 0. Es una inecuación. Es una inecuación en la variable K y de segundo grado, ¿no? La forma más rápida para poder resolver este tipo de inecuaciones es precisamente haciendo el uso de los puntos críticos. Para eso tenemos que factorizar. Hay que factorizar, entonces. Factorizando nos quedaría 9K menos 1 multiplicado por K más 5. Este es menor que 0. Y bueno, de ahí puntos críticos. ¿Cómo se obtienen los puntos críticos? Igualando a 0 todos y cada uno de los factores. Por lo tanto, un punto crítico acá sería un noveno y el otro punto crítico sería menos 5. Haciendo precisamente esa regla práctica del más, menos, más, empezamos del margen derecho con el signo más y luego vas alternando. ¿Correcto? Entonces acá me quedaría pues precisamente que K pertenece al intervalo que va desde menos 5 hasta un noveno. Esos son los valores de K, que hacen que esa ecuación no tenga soluciones reales. ¿Correcto? Pero luego el problema dice que N
es el número de elementos enteros de J. Ya, entonces, J, acá puedo concluir entonces que J es este intervalo. Menos 5, un noveno. ¿Y qué elementos o cuántos elementos tiene ese intervalo? Habrá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. Entonces acá podemos concluir que n es igual a 5, porque hay 5 elementos enteros. ¿Correcto? Entonces vamos al paso número 2. Como ya tenemos el valor de n, vamos a reemplazar acá. En la ecuación tenemos acá n menos 1, vamos, este es dato, ojo acá, tenemos la ecuación n menos 1 x al cuadrado más 3nx menos n más 2 igual a 0. Esa es la ecuación. Bueno, pero ya tenemos el valor de n, así que reemplazamos. 5 menos 1, 4, sería 4x al cuadrado. 5 por 3 sería 15, 15x. Y acá te queda 5 más 2, 7, sería menos 7 igual a 0. Esta es la ecuación del segundo grado. ¿Correcto? Ahora, después con la información debe resolver el segundo ejercicio que consiste en analizar la siguiente ecuación. La segunda ecuación, ojo, está amarrada con la primera porque depende de n y n ya lo hemos calculado. Bueno, tenemos acá que el discriminante, el delta de esta ecuación de segundo grado sería menos b al cuadrado menos 4a que vale 4 por c que vale menos 7 y esto haciendo las cuentas me quedaría 337, que esto es mayor que 0. Eso está indicando claramente que las soluciones de esa ecuación son reales y distintas, ¿correcto? Entonces veamos, en base a eso hay que la ecuación tiene una solución real e igual falsa. La ecuación tiene soluciones no reales, tal que la suma es menos 15 cuartos. Bueno, de ahí podríamos darnos cuenta y el producto es menos 7 cuartos. Vamos a ver, ¿correcto? Entonces acá, ¿tiene soluciones no reales? Bueno, eso es falso porque el discriminante es mayor que 0. Si el discriminante es mayor que 0, entonces es porque tiene soluciones reales. La C dice, la ecuación tiene soluciones reales diferentes tal que la suma es menos 15. Falso, ¿por qué? Porque de acá podemos desprender que la suma de las soluciones es igual a menos 15 sobre 4. Y 2.2, el producto de las soluciones es igual a, en este caso, C sobre A, que sería pues menos 7 sobre 4. Veamos a ver la alternativa D. Dice, la ecuación tiene soluciones reales, eso es cierto, y diferentes, dado que el discriminante es mayor que 0, ya lo hemos analizado acá, tal que la diferencia al cuadrado de sus soluciones es 337 sobre 16. Bueno, dado que tenemos esta información, podríamos aprovechar acá lo siguiente, ¿eh? Veamos, ¿qué cosa es x más 1 más x más 2 al cuadrado menos x menos 1, perdón, x1 menos x2 al cuadrado? Esto se logra ver que es 4 veces x1, x2. Bastaría operar el cuadrado de esos binomios, ¿no? Cuadrado del primero, doble producto, cuadrado del segundo. Ahora, la suma la tenemos, la diferencia no se tiene, pero el producto sí, entonces vamos a reemplazando. Reemplazando, por ejemplo, acá me quedaría que ya despejando, x1 menos x2 al cuadrado va a ser igual a la suma, que es menos 15 cuartos, pero elevado al cuadrado, menos 4 veces el producto también lo tenemos. ¿Cuánto vale? Menos 7 cuartos. Bueno, haciendo las cuentas ahí logramos ver que el cuadrado o la diferencia de las soluciones elevadas al cuadrado nos da 337 sobre 16, ¿no? Basta hacer los cálculos acá. Recuerda que 15 al cuadrado, 225 sobre cuartos, acá te quedaría menos, por menos da más, 28 cuartos. Entonces, sumando, te quedaría 337 sobre 16. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación de segundo grado, que es lo que teníamos inicialmente, cómo es o cómo se comportan las soluciones, y eso tiene que ver precisamente con analizar el discriminante.
Pasemos al problema número 5. Si esta expresión y esta otra son las medidas en metros de los lados de un terreno rectangular, donde A y B son soluciones de esta ecuación. Bueno, si A y B son soluciones de esta ecuación, es porque satisface la ecuación, cumple la ecuación. Hay el perímetro de dicho terreno. Tenemos acá lo siguiente, ¿correcto? A y B son soluciones de esta ecuación. Podríamos partir acá lo siguiente. Se cumple. Vamos a poner acá 1.1. La suma de soluciones. ¿A qué cosa va a ser igual? Sería menos B sobre A. En este caso sería 6 séptimos. 1.2. El producto de soluciones C sobre A sería menos 5 sobre 7. C sobre A. ¿Correcto? Pero además, si A es solución, ya es como paso número 2, 1 es gracias a la relación que existe entre soluciones y coeficientes. 2, ya sabemos que A es solución. Podemos, tanto A como B, pero voy a trabajar con A y B es básicamente lo mismo, simplemente le cambiamos. ¿Correcto? Entonces decimos acá lo siguiente. Como A es solución de la ecuación, tenemos entonces lo siguiente. Reemplazamos 7 al cuadrado menos 6A menos 5 resulta ser igual a 0. Y acá arreglamos. Vamos a arreglar. Vamos a escribir así. 6 al cuadrado lo dejo por acá. Menos 6A es igual a 5 menos A cuadrado. Es lo mismo, sino que lo hemos desagregado ahí. Para arreglarlo. Entonces acá, por ejemplo, puedo factorizar 6 que multiplica a cuadrado menos A, y esto lo puedo ver como una diferencia de cuadrados. Esto sería raíz de 5 más A por raíz de 5 menos A. ¿Correcto? Hago una transposición ahí y nos quedaría entonces lo siguiente. Este factor lo bajo a dividir. Vamos a hacer una línea divisoria por acá. Entonces me quedaría algo así, ¿no es cierto? Nos quedaría que 6 sobre B es igual a esto de acá. Este producto, raíz de 5 más A por raíz de 5 menos B sobre A cuadrado menos A. Pero me interesa a mí lo siguiente, a ver, un menos me interesaría por acá. Entonces acá nos quedaría 5 veces, multiplico por 5. Sería por menos 5 inclusive, ¿no? Por menos. Entonces multiplico acá por menos 5, sería menos 30 sobre B. Y al multiplicar por menos 5 sería menos 5. Todo esto multiplicado por la raíz de 5 más A por la raíz de 5 menos A. Sobre, bueno, acá estoy dividiendo por B y me quedaría pues A cuadrado B menos A por B. Simplemente estoy arreglando para que agarre esta forma de acá. Ojo. Entonces, esta primera expresión que está por acá en el segundo miembro de la igualdad es menos 30b. Entonces voy a decir análogamente, para no repetir el proceso, análogamente, si partimos de la premisa que B es solución, entonces satisface la ecuación, arreglo y me va a quedar acá lo siguiente, ¿correcto? Me está quedando 30 sobre A es igual, por acá ya en versión arreglada nos quedaría pues 5, la raíz cuadrada de 5 más B, multiplicado por la raíz cuadrada de 5 menos B. Todo esto sobre B cuadrado A menos A por B. Ya está. Entonces, estos resultados son los que hemos obtenido parcialmente, ¿no? Acá lo vamos a referenciar con asterisco y dos asteriscos. 3. Ahora el perímetro. ¿El perímetro qué cosa es?
viene dado precisamente por, como es un rectangular, sería el doble de este primer lado, que ya lo está acá. Este es el primer lado, ojo, en asterisco es el primer lado, que sería menos 30 sobre B, más el otro lado, que sería 2 asterisco, 30 sobre A. Ahora sí, tenemos lo siguiente. Puedo agregar o puedo acomodar acá. Esto sale el menos 30 y sería pues menos 60 sobre A menos B sobre A por B. Eso ya es arreglándolo, ¿no es cierto? Sale el menos 30, hago las cuentas, te queda menos B sobre A por B. Ahora el tema es hallar A menos B y A por B. ¿Qué tendríamos acá? Ya tengo el A por B vale menos 5 séptimos, faltaría la diferencia simplemente. Pero es algo que ya también se conoce bastante. Por acá lo vamos a hacer a una línea divisoria. Entonces veamos acá. Ya tenemos el A por B, que está por acá, que es menos 5 séptimos. Lo que nos está faltando es hallar A menos B. Y A menos B, ¿de qué manera lo vamos a encontrar? Observemos acá. Dado que ya tenemos A más B y A por B, ojo, una de las formas, la forma más práctica es con esta identidad. Vamos a ponerle 4 acá, ¿no? O un asterisco en el cual puedo decir lo siguiente. A más B elevado al cuadrado menos. Esta identidad ya la hemos utilizado también anteriormente, es bastante conocida, ¿no? Bastaría trabajar con el cuadrado de un binomio para desarrollar y decir que me interesa A menos B. A más B ya lo tengo, así que reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazando nos quedaría que A menos B resulta que es 4 raíz de 11 sobre 7. Ya está. Ahí, estimados estudiantes, lo único que hay que hacer es reemplazar A más B, ¿cuánto vale? 6 séptimos. A por B, ¿cuánto vale? Menos 5 séptimos. Hay que hacer las cuentas, operar y sale A menos B. Teniendo A menos B, ya reemplazo acá, pues, ¿no? Entonces tenemos que el perímetro va a ser igual a menos 60 que multiplica A. A ver, A menos B, ya lo hemos calculado, es 4 raíz de 11 sobre 7 y todo esto sobre A por B. ¿Cuánto vale A por B? Menos 5 séptimos. Los 7 se cancelan, los 1 también se van. Te queda quinta 1, quinta 12, 12 por 4, 48. El perímetro resulta ser igual a 48 veces la raíz cuadrada de 11. Esa es la respuesta entonces a este problema número 5, ¿no? ¿Y dónde le encontramos la respuesta? En la alternativa B. Bien, ahí hay cositas que tomar en cuenta, como por ejemplo, como es solución, satisface la ecuación y hay que reemplazarla, ¿correcto? Y luego la relación entre soluciones y coeficientes. En el problema 6 dice lo siguiente: un empresario de Gamarra fabrica polos que tienen un precio de venta de 55 soles y un costo unitario de 35 soles. Entonces ahí te están dando el precio de venta unitario y el precio de costo unitario. Mensualmente por el alquiler del local de venta paga 1.000 soles. Por el pago al personal el gasto asciende a 6.000 soles y otros gastos que son de 5.000 soles. Los que se consideran en este caso como un costo fijo. Ese costo no varía, ¿no? Correcto. Ese no depende de la producción. Quiere decir que independientemente si fabrica o vende o no, él tiene que pagar por alquiler, él tiene que pagar a sus empleados, independientemente si la máquina se deteriora o de repente se fue la luz, son cosas ajenas, no depende de la producción realmente, ¿no? Esos son los llamados costos fijos. Bueno, entonces determina el mínimo número de polos que el empresario debe fabricar y vender mensualmente para que obtenga ganancia. En este caso, los costos fijos, ¿cuántos son? 6.000 más 5, 11 más 1, 12. 12.000 soles son los costos fijos. Los costos variables sí son los que dependen de la... ¿Cuánto vende cada polo? A 55. Si vende un polo, se recibirá 55 soles. Si vende 2 polos, sería 55 por 2. Si vende 100 polos, sería 55 por 100. Entonces, no sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos polos? Determina el número mínimo de polos, dice. CAQ, la cantidad de polos fabricadas y vendidas. Número de polos fabricados y vendidos.
Yo lo planteo de la siguiente manera, pues, ¿no es cierto? El ingreso total, ¿cuál sería? Ingreso total sería pues 55 por Q. El costo total, ahí viene pues el costo fijo más el costo variable. Costo fijo más costo variable. El costo fijo es la suma de los 1.000 soles que va a pagar por alquiler, los 6.000 soles por planilla y 5.000 soles con otro gasto. Serían 12.000. Más el costo variable. ¿Cuánto le cuesta a él? Por unidad le cuesta 35, pero ¿cuántas prendas va a fabricar y vender? Q. Entonces sería pues 35Q. Determine el mínimo número de polos que el empresario debe fabricar y vender para que obtenga ganancia. Ahora la ganancia va a ser la diferencia entre el ingreso total menos el costo total, que no sería otra cosa que 55Q menos el costo total, que sería 35Q más 12.000. Haciendo las cuentas por ahí, y como quiero que haya ganancia, esto tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Porque si es igual a 0 no habría ganancia. Si es menor que 0 o negativo, al contrario, habría pérdida. Entonces acá me quedaría 55 menos 35, 20Q es mayor que 12.000. Por lo tanto, cancelando un 0, te quedaría que Q es mayor que 600. Q tiene que ser mayor que 600. Para que se genere ganancia o utilidad, la cantidad de polos que se debe fabricar y vender tiene que ser de mayor de 600 unidades. Entonces, pero me preguntan ahí el mínimo número. Entonces, para que por lo menos se genere ganancia, Q tiene que ser estrictamente mayor que 600. Entonces, se debe fabricar 601 polo. Con 601 polos, fabricando y vendiendo esa cantidad de polos, está garantizado que hay una ganancia, aunque mínima, pero estamos ganando. ¿Correcto? Que eso es precisamente lo que está pidiendo el problema. Porque con esta inecuación que se ha formulado, te está asegurando que para una determinada cantidad de polos ya hay una ganancia. Entonces Q tiene que ser mayor que 600. Entonces el menor número que toma Q, el Q mínimo, sería 601. Con esta cantidad está totalmente garantizado que se genera una ganancia. Pasemos al problema número 7. Dice, una vaca atada a una cuerda cuya longitud es 3 raíz de pi sobre pi metro de longitud, esa es la cuerda, la que está atada a la vaca, sujeta una estaca en un punto fijo, comió todo el pasto que está a su alcance. ¿Correcto? Todo el pasto que está al alcance. Vamos a suponer por acá. Acá está la estaca y este es el radio. Entonces, esa vaca va a comer todo este pasto que está por ahí, en esa región, ¿no? Está atada a una estaca y va dando vuelta y vuelta y todo, genera un círculo ahí. En todo ese círculo, la vaca ha comido ese pasto. ¿Cuántos metros como mínimo se debe extender la cuerda para que la vaca tenga por lo menos 91 metros cuadrados de nuevo pasto a comer? Entonces hay que estirar, hay que ampliar esto, de tal manera que ahora la vaca tenga, en este caso, todo este terreno. Este es el nuevo pasto, lo que está con naranja. Pero para eso es lógico que hay que ampliar el radio. ¿Cuánto? X, digamos, ¿no? Porque en el radio te lo dan. Entonces, podríamos decir acá sea X la longitud de la cuerda a extender. Ya, X es lo que voy a estirar. Entonces, en la nueva área de la cual va a comer esa vaca, precisamente va a ser esta región naranja, que no es otra cosa que una corona circular. Y la corona circular, ustedes saben que su área se determina haciendo una diferencia de áreas, el área grande menos el área chica. Entonces acá para el área grande el radio es, bueno, el radio que está dado más X. Y para la circunferencia pequeña el radio es precisamente lo que te dan. Entonces hacemos la diferencia acá, ¿no es cierto? Se sabe que por dato la nueva área tiene que ser mayor o igual que 91, así lo dice. ¿Cuántos metros como mínimo se debe extender la cuerda para que la vaca tenga por lo menos 91? Por lo menos, o sea, tiene que ser mayor o igual. Hacemos los cálculos, entonces, pi por el radio, estamos hablando del radio mayor,
3 raíz de pi sobre pi más x elevado al cuadrado menos el área menor, que sería pi, por el radio que está dado, es 3 veces la raíz de pi sobre pi elevado al cuadrado, y esto tiene que ser mayor o igual que 91 por condición del problema. Entonces ahí resulta que ya en efecto de trabajar acá haciendo cálculos, ¿no? Elevando al cuadrado, simplificando todo lo que tengamos que hacer, entonces llegamos a que x va a ser pues mayor o igual que 7 sobre la raíz de pi sobre pi. Bueno, ahí hay que hacer cálculos, como repito, ¿no? Elevar al cuadrado, simplificar y despejar los valores de x, ¿no? Recuerda que x es una distancia y no puede ser negativa. Probablemente ahí en los cálculos te sale un valor donde los x pueden ser menores o iguales que algo. No, pues son negativos no puede ser porque hay que estar representando una distancia. Entonces, ¿cuántos metros como mínimo? Bueno, entonces la respuesta es el x mínimo va a ser igual a 7 raíz de pi sobre pi. La respuesta en este caso la encontramos en la alternativa B. Basta hacer precisamente, ahí no estamos considerando los cálculos, como puede ver, ¿no? Pero son fáciles de desarrollar. Recuerda que acá, por ejemplo, en el primer término hay el cuadrado del binomio, cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo y el cuadrado del segundo. Acá me refiero, ¿eh? Hay que hacer algunos cálculos, operaciones y despejamos finalmente para obtener qué x debe tomar esos valores. Pasemos al problema número 8. Dice, Miguelito invitó a todos sus hermanos y a 5 amigos a un evento deportivo, donde el costo de cada entrada en soles coincide con el número de hermanos que tiene Miguelito, y por ello gastaría más de 40 soles. Pero ninguno de sus amigos pudo asistir, así que Miguelito fue solamente con sus hermanos y gastó menos de 42 soles. Pregunta, ¿cuál es el número de hermanos que tiene Miguelito? Ya está. Una vez más les hago hincapié en que en la pregunta prácticamente te está diciendo qué debes considerar como variable. En este caso, si te están preguntando cuál es el número de hermanos que tiene Miguelito, entonces yo digo, sea X el número de hermanos que tiene Miguelito, ¿no? Por ahí empezamos. La pregunta prácticamente te está diciendo qué es lo que tú tienes que tomar como variable, como incógnita, ¿correcto? X es el número de hermanos de Miguel. Entonces, dice que Miguelito invitó a todos sus hermanos y a 5 amigos más. Ya. Entonces estamos hablando de que si estamos viendo quiénes asisten al evento, quiénes supuestamente iban a asistir, Miguelito y sus hermanos. Miguelito va a 1 y son X hermanos, sería X más 1. Pero también 5 amigos, sería X más 1 más 5. El 1 está contando por Miguelito. El X está contando por los X hermanos que tiene Miguelito. Y los 5 son los 5 amigos que pretendían ir, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto cuesta cada entrada? Dice que coincide con el número de hermanos, o sea, X soles. X por X más 1 más 5. Lo que recaudan dice que es más de 40 soles. Esto resolviendo, acá me queda X por X más 6, me quedaría una inecuación de este tipo, x cuadrado más 6x menos 40 mayor que 0. A resolver esta inecuación que es de segundo grado, ¿no? Resolviendo esta inecuación, ojo, yo apostaría un poco por puntos críticos, que es una forma más rápida. Para eso tienes que factorizar aplicando el método del aspa simple, ¿no? Entonces acá nos quedaría que podríamos decir que x es menor que menos 10 o x es mayor que 4. Resolviendo esa inecuación. Con puntos críticos yo te sugiero que lo trabajes. Pero hay otro escenario. Resulta que los amigos de Miguelito no fueron, ¿no es cierto? Dice ahí, pero ninguno de sus amigos pudo asistir, así que Miguelito fue solamente con sus hermanos. Y en ese caso sería, pues, ¿cuántos asistieron? Miguelito va a 1 y los X hermanos sería X más 1. En total, X más 1. El 1 por Miguelito y X representando la cantidad de hermanos. Y entonces gastó menos de 40 soles. Las entradas en este caso es X, ¿no?
lo que gastó en total resulta ser menor que 42. A resolver esto, nos queda una ecuación de este tipo: x cuadrado más x menos 42 es menor que 0. Acá me quedaría que, resolviendo esta ecuación, también con puntos críticos te sugiero x está entre menos 7 y 6. Entonces, intersectando, si tú lo gráficas en la recta real, te das cuenta que la intersección, por acá lo vamos a tomar en cuenta, a ver. Acá está, por ejemplo, menos 10, por acá está menos 7, 4 y 6, ¿no? Vamos a identificarlo con colores, a ver. Menores que menos 10 para este lado y mayores que 4 para este lado de acá. Vamos a identificarlo así, ¿ah? La otra parte, ¿cuál es? Entre menos 7 y 6. Entre menos 7 y 6. Nos damos cuenta claramente que la intersección, ¿cuál es? De 4 a 6, intersectando, ¿no? Porque lo que ocurre es 1 y 2. Entonces 3 de 1 y 2. ¿Qué nos quedaría? Que x es mayor que 4, pero menor que 6. Y entonces el único, recuerda que x, ¿qué está representando? La cantidad de hermanos que tiene Miguel, por lo tanto tiene que ser un número entero, no puede ser fraccionario. No puedo decir yo tengo 4.3 hermanos, es un número entero. El único número entero que satisface con esta ecuación es x igual a 5. ¿Qué está representando x en la solución de nuestro problema? Está representando el número de hermanos que tiene Miguel. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el número de hermanos que tiene Miguel? La respuesta es 5, y eso lo encontramos en la alternativa D. Bien, chicos, les dejo entonces las claves de los ejercicios propuestos. 1A, 2C, 3A, 4A, 5A, 6B, 7C y 8C. De esa manera ponemos punto final a esta sesión. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. No duden una vez más, ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan con respecto al problema de esta semana o de semanas anteriores, estaré atento para poder responder de manera inmediata. Hasta pronto.